Mis hermanos, Dios les bendiga, les habla Teo Hernández. Voy a compartirles hoy día, mis hermanos, el Salmo número 21. Les pido en este momento pongan mucha atención, vamos a leer juntos, vamos a compartir este bello Salmo dedicado a los reyes de en aquel tiempo. Pero pues también hoy para nosotros podemos tomarlos también en nuestra vida personal. Vamos a comenzar. Y lo leo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor, tu fuerza regocija al rey, cómo se alegra si tú lo haces triunfar. Le has cumplido sus más caros deseos, no le has negado lo que te pedía. Tú le prestabas buenas bendiciones, con oro fino corona su cabeza. La vida que te pidió, tú se la diste, largos días, muchos y muchos años. Debido a tu favor, será muy famoso, derrama sobre él honor y majestad. Has puesto sobre él bendiciones eternas, tú lo haces feliz con tu presencia. El rey confía en el Señor, el favor del Altísimo lo hace inquebrantable. Tu mano encontrará a tus adversarios, tu diestra encontrará a los que te odian. Los dejarás en cuanto te presentes como si estuvieran en un horno. El Señor, en su ira, se los engullirá y un fuego los devorará. Arrancarás de la tierra sus frutos y su semilla de entre los hombres. Si contra ti traman algún mal o meditan un plan, no se la podrán, pues tú harás que te den vuelta la espalda y contra ellos dispararás tus flechas. Señor, levántate, muestra tu poder y cantaremos con salmos tus proezas. Amén, amén, aleluya. Bendito sea el Señor, mis hermanos, por tantas bendiciones que derrama también entre nosotros, entre los hombres. Esta es una alabanza, es un bello salmo cantado y hecho al Señor por tantos favores que a este rey le entregó. Porque el rey David, en medio de todos sus problemas, de todas sus guerras, porque este hombre fue un guerrero, este hombre hizo muchas guerras a favor de Israel para conquistar a pueblos que estaban en contra de ellos. Entonces el Señor le daba las fuerzas y además estaba siempre con él para que no tuviera miedo y enfrentara a los guerreros que venían en su contra. Y entonces a este David el Señor le hacía muchos favores. ¿Y cómo no se los iba a hacer si este rey siempre estuvo en presencia del Señor haciendo su voluntad? Cada que el Señor hablaba con él, cada que el Señor le decía o le iba a entregar algún pueblo o alguna nación, siempre que hablaba al profeta para que le transmitiera el mensaje al rey, éste no dudaba en llevar a cabo lo que el Señor pedía. Cuando a nosotros, hermanos, hoy en la actualidad, podemos sentir también cuando el Señor nos está pidiendo algo, cuando el Señor se presenta a través de alguna otra persona a pedirte un favor y tú te niegas, tú te estás negando al Señor. Nada más que recordemos que hay veces, mis hermanos, que humanamente hay personas que lo hacen. Hay personas que van y te piden un favor en su nombre y no en nombre del Señor. También hay que saber ver las cosas. Pero no nos neguemos, de todos modos, cumple con los favores que a ti te piden. Pero nunca nos neguemos a lo que el Señor nos pida. Porque al negarnos a Él, hagan de cuenta que cuando nosotros le pidamos un favor al Señor, no se nos hará. Y entonces, este rey estaba bien impuesto ante el Señor porque el Señor no le negaba nada por lo mismo. Porque este rey hacía todo lo que el Señor le pedía. Si nosotros hacemos lo mismo, no se nos negará nada. Así estemos pasando lo que estemos pasando, mis hermanos, el Señor siempre va a estar junto a nosotros. Siempre nos va a estar favoreciendo. No va a haber un día de la vida que el Señor nos niegue cualquier cosa. Lo que sea que le pidamos, tengamos mucha fe y confianza en el Señor. Y cuando oremos, oremos con mucha fe, con mucha devoción, porque nuestra oración tiene que llegar ante el Señor. Si no oramos con fervor, si no oramos como este rey, ¿verdad?, cantándole salmos, nosotros podemos hacerlo también. En nuestras oraciones podemos cantar,
podemos alabar, podemos glorificar al Señor en todo lo que hagamos. Y así de esa manera les aseguro, mis hermanos, que como este rey también vamos a estar bien agradecidos con Dios. Y lo estamos, porque el Señor hasta el día de hoy no nos ha dejado sin comer. Hasta el día de hoy tenemos un pan en nuestra mesa, tenemos comida de sobra. Y entonces, por eso hay que ser agradecidos, saber de dónde viene lo que tenemos. Porque no hay nada de lo que nosotros tengamos, hermanos, que no venga del Señor. Todo viene de Él. Y como muchos, ¿verdad?, que dicen que a Dios o que Dios no pide nunca que demos un diezmo, Él no lo pide. Nos tiene que salir del corazón, dárselo a Él, darle de lo que nosotros recibimos, ya sea de nuestro empleo, dar un 10%, para que así seamos bendecidos todo el tiempo. Nunca nos va a faltar nada. Entonces, cuando hagamos lo que hagamos, hagámoslo con mucha devoción, con mucho amor, para que el Señor nos siga ayudando. Cuando todo está bien en nuestros hogares, cuando nada nos falta, hay veces que ni siquiera nos acordamos de elevar una oración y darle gracias a Dios por la comida, por el empleo, por la familia, por nuestro hogar, porque no tenemos que pasar frío, porque hay muchas pobres personas que andan por allá en las calles todo el tiempo con frío, no tienen que comer, no tienen con qué calentarse, y nosotros a gusto, ¿verdad? Y no agradecemos al Señor lo que Él nos da. Entonces, agradezcamos y veamos en muchas de estas personas lo que a ellos les falta. Por eso el rey, David, siempre estaba agradecido con el Señor, porque él tenía una gran mansión, una casotota, que usted y yo no nos podemos ni siquiera imaginar lo bella que era su casa. Entonces él, con todo eso y que tenía, y sirvientes a su lado, pues obviamente que iba a estar agradecido. Nada más que, como les digo, era un rey muy bueno, era un rey que no maltrataba a sus ayudantes ni a su servidumbre. Entonces, hermanos, si así nos comportamos nosotros con Dios, si así llevamos un buen camino junto a Él, en todo nos va a ir bien, todo nos va a resultar como nosotros lo pedimos, porque lo que le pidamos a Dios no se nos niega absolutamente nada. Cuando se nos niega es porque nosotros estamos siendo muy malos con Dios y Él nos aparta de su lado por un momento para que reflexionemos en el mal o en el daño que estamos causando a terceras personas. Tengamos pues cuidado, mis hermanos, y pongamos mucha atención en qué le estamos fallando al Señor, para que así de esa manera, así como el Señor nos ayuda, así también seamos ayudados. Y todo aquel que nos pida un favor, nunca lo neguemos. Dice en el versículo 9, tu mano encontrará a tus adversarios, tu diestra encontrará a los que te odian. Los dejarás en cuanto te presentes, como si estuvieran en un horno. El Señor en su ira se los engullirá y un fuego los devorará. Aquí habla el rey de adversarios que él tenía, de adversarios que Dios no le permitía que ni siquiera se acercaran a él. ¿Por qué? Porque había muchos adversarios que, aunque odiaban a Dios, que aunque hablaban muy mal de él, el rey sabía que tarde que temprano estas malas personas iban a terminar con su vida, porque el Señor acababa con ellos en un 2x3. Hermanos, lo que Dios hace, lo hace por bien. Hay personas que, aunque usted no lo crea, en aquel tiempo había muchas personas que hablaban entre sí. Había naciones que odiaban a Dios. Ellos tenían sus dioses falsos y eran los dioses que ellos creían que les hacían todos los favores. Pero no era así. En realidad, el único Dios, el que construyó todo, era el que les ayudaba en todas sus empresas. Nada más que Dios les estuvo dando chance para ver si se arrepentían. Y todos aquellos pueblos por eso fueron invadidos en aquel tiempo, porque no se arrepintieron de su maldad. Eran personas muy malvadas y entonces Dios tuvo que acabar con todos esos pueblos para que recordaran que había un solo Dios y en Él se tenían que refugiar. De la misma manera que el pueblo de Israel se refugiaba con este Dios, en el que nosotros hoy en la actualidad también creemos, es el único Dios al que debemos alabar, glorificar
y darle todas las gracias, el único, y no hay otro. Mis hermanos, hagámoslo así pues, sigamos a nuestro Dios, busquémosle de todo corazón y no nos negará ni un solo favor que le pidamos. Que Dios les bendiga.